es que va a haber una cara interna y una cara externa. Esta de aquí va a ser la cara externa de la base del cráneo, también llamada exocráneo. Esta será la cara interna de la base del cráneo o endocráneo. Vale, pues vamos a explicar ya en el cráneo el hueso occipital. Como hemos dicho antes en el velorcio, es un hueso que se construye contorneando un gran agujero, que es este, el foramen magno o foramen occipital. Y con respecto a él vamos a distinguir una serie de porciones de este hueso, de modo que la porción que se encuentra anterior al foramen magno recibe el nombre de porción basilar, que forma parte del clivus o lámina basilar, como hemos explicado antes y volveremos a resaltar posteriormente. En esta porción, justo 1 centímetro, bueno, aproximadamente, pero sí 1 centímetro, dijo Aníbal en clase, anterior al foramen magno, se encuentra este saliente de aquí que recibe el nombre de tubérculo faríngeo, al cual se va a atar la musculatura faríngea. Lateral al foramen magno, a ambos lados, tenemos la porción lateral del hueso occipital. En ella vamos a distinguir en la parte más anterolateral del foramen magno, foramen occipital, los cóndilos occipitales a ambos lados, que como vemos tienen una orientación característica y sabemos que articulan con la primera vértebra cervical, que es el atlas. Inferior a la superficie articular de los cóndilos vemos este conducto, que ya hemos dicho que se trataría del conducto del nervio hipogloso, agujero condilio anterior o agujero precondilio. Va a ser atravesado por el 10º nervio o 10º par craneal, que es el nervio hipogloso, y como vemos tiene una orientación oblicua, puesto que su parte más anterior queda más lateral y su parte más posterior queda más medial. Posterior a estos cóndilos occipitales vamos a encontrar aquí un foramen que se llama foramen occipital y por ahí va a pasar una vena emisaria. También en la porción lateral del hueso occipital vamos a encontrar la apófisis yugular. La apófisis yugular tiene el nombre de apófisis, que cuando decimos apófisis nos imaginamos como un saliente, pero aquí pues no es así. En fin, sería esto, ¿vale? La apófisis yugular, que está como contorneando al foramen yugular en su parte más posterior, posteromedial además. Muy bien, ahora posterior al foramen magno tenemos la escama occipital. En realidad la escama occipital llegaría desde justo posterior al foramen magno hasta ya la sutura lambdoidea. ¿Qué ocurre? Que como estamos hablando de la base craneal, pues diremos que la escama occipital de la base craneal llega hasta la línea nucal suprema, de la que hablaremos ahora. Entonces, en esta escama occipital, pues tenemos una serie de accidentes, así que vamos a empezar por este que sale de la parte más medial, digamos en la línea media, de la parte más posterior del foramen magno, foramen occipital, que sería la cresta occipital externa, que termina en una especie así como de saliente, que es la protuberancia occipital externa. De la protuberancia occipital externa salen las líneas nucales superiores o líneas curvas occipitales superiores. Además, esta protuberancia occipital externa va a tener un vértice, su parte más superior, que recibe el nombre de inion. En la parte entre el foramen magno, foramen occipital y la protuberancia occipital externa, de la cresta occipital externa va a salir la línea nucal inferior o línea curva occipital inferior, que sería, pues en este caso, en este cráneo lo vemos aquí. Además de estas dos líneas tenemos otra que sería la línea nucal suprema o línea curva occipital suprema, que la verdad es que aquí no se ve muy bien, pero podríamos decir que sería esta. Tienen que confluir en la protuberancia occipital externa. Occipital, como hemos dicho, posterior al foramen magno, de modo que tendríamos, igual que había una cresta occipital externa, eso implica que hay una cresta occipital interna, que termina, como ocurría en la cara externa, en la protuberancia occipital interna. Además de la protuberancia occipital interna, van a salir una serie de surcos parasenos.
el que se encuentra lateral a la cresta occipital interna, que vemos que esto pues es un surco, ¿no? A ambos lados, sería el surco del seno occipital. Volvemos a la protuberancia occipital interna y ahora en una dirección pues transversa a ambos lados salen los surcos del seno transverso. ¿Qué ocurre cuando estos surcos transversos, surcos del seno transverso, llegan a esta parte, que sería como la parte más anterior? Cambian de dirección y en ese cambio de dirección es cuando empiezan a llamarse surco del seno sigmoideo. La verdad es que no estoy muy segura de esto, porque Aníbal en clase dijo que es que al principio tenían solo una curvatura y que cuando tenían doble curvatura era el surco del seno sigmoideo, y la loca nos dijo que era en el cambio de dirección. Entonces la verdad que no, eso hay que contrastarlo, pero bueno, vamos a dejarlo en el aire. Y ya por último, superior a la protuberancia occipital interna tenemos los últimos surcos de los senos venosos, que sería el surco del seno sagital superior. Sabemos que el plano sagital estaba en esta disposición, por tanto es fácil acordarse del nombre. ¿Qué ocurre con todos estos surcos y todas estas cosas que hay en la escama occipital en la cara interna de la base del cráneo? Que si lo vemos forma aquí una cruz. Por tanto, el conjunto de la cresta occipital interna, la protuberancia y todos los surcos se llama eminencia cruciforme. Ahora voy a explicar el hueso temporal, es decir, todo lo que diga lo tenéis que meter después del hueso temporal, ¿vale? Dijimos que tenía varias porciones. Aquí dentro se van a ver dos de ellas. Esta de aquí, que es la porción petrosa o peñasco. Nos recuerda a una pirámide de 4 lados, ¿vale? La que vamos a encontrar una cara anterior, una cara posterior y este que va a ser el borde superior de la porción petrosa. En las ambas caras vamos a encontrar diferentes cosas. En la cara anterior vamos a encontrar esto de aquí, que se ve aquí un orificio que no parece del todo completo, como una U. El orificio interno del conducto carotídeo. Luego vamos a ver por aquí. Mételo un poquito. Ahí. A ver, lo voy a ir separando poco a poco para que lo veas. Vale, ahí. Vamos a encontrar el orificio auditivo interno. Está en la cara posterior, no tiene pérdida. Podemos encontrar apófisis mastoides. Este peñasco de aquí se encuentra de transición entre bóveda y base craneal. ¿Qué vamos a encontrar? Forma parte de la porción petrosa o peñasco. Vamos a encontrar aquí la incisura mastoidea o ranura gástrica, donde se van a insertar diferentes músculos. Aquí está roto, pero lo intentaré enseñar en otra foto. Aquí, va a haber un cuerno aquí, que va a ser la apófisis estiloides. Y entre ellos vamos a encontrar un conducto, o sea, un foramen, que va a ser el foramen estilomastoideo, que va a formar el conducto facial o conducto de Falopio, por el que va a pasar el nervio facial o séptimo par craneal. Podemos encontrar el conducto carotidio. Podemos encontrar el orificio externo del conducto carotidio, no tiene pérdida, es este de aquí. Este de aquí, que va a ser la entrada del conducto carotidio. Luego podemos encontrar la porción escamosa interiormente. En el endocráneo va a ser esta porción de aquí, por encima del peñasco, y externamente va a ser esta. Podemos encontrar la apófisis cigomática, que también va a encontrarse de transición entre la bóveda y la base craneal. Luego podemos encontrar el tubérculo articular, esta pequeña montañita, o cóndilo del temporal. Sé que no viene en el guión, pero es importante que lo sepáis. Y aquí vemos una pequeña fosa, que es la fosa mandibular, con la cara articular de la fosa mandibular. Importante porque ahí va a articular la mandíbula. Articulación temporomandibular. Luego podemos encontrar la porción timpánica,
que es esta la forma de aquí, tiene como una formita de teja, así si lo vemos así, y es el hueso timpanal. En la porción timpánica vamos a encontrar el orificio auditivo externo, que vamos a encontrar con diferentes límites, ¿vale? Este va a ser el límite de la porción petrosa, porque está aquí la apófisis mastoide y sabéis que este es la porción petrosa, la porción escamosa, porque esto es la porción escamosa, y luego la porción timpánica, que es esta de aquí y la que profundiza, ¿vale? El conducto musculotubárico. Para esto primero tenemos que saber que esto es la espina del esfenoides, este picuchi, ¿vale? ¿Vale? Entonces, este es un poquito enrevesado de encontrar porque se ve así. Se ve justo detrás de la espina, porque la espina sería esto de aquí, ¿vale? Se ve tiene una posición muy, por decirlo así, tumbada, ¿vale? Vale, ¿y entre qué se encuentra conducto musculotubárico? Entre la porción timpánica, que es esta de aquí, y la porción petrosa, que hemos dicho que es esta de aquí, y la espinita del esfenoides. Va a ser la entrada de la bolsa faríngea. La fisura, una cosa importante, las fisuras tenemos que tener, vemos aquí un pequeño hueco, supuestamente entre ese hueco debería salir un piquito muy chiquitito, como si fuera una lengua de la porción petrosa. Podemos verlo aquí, ¿vale? Como si esto que está aquí dibujado sería lo que estaría en el interior de ese huequecito. Entonces, a partir de ahí vamos a establecer una serie de fisuras. Las fisuras vamos a recordarla como si fueran una Y, ¿vale? Una Y que empieza aquí, más pegadita, y se separa en las dos, ¿vale? Esta de aquí va a ser la fisura tímpano-escamosa. Vamos a ver, esto no tiene mucha pérdida. Tímpano-escamosa, pues esa. Luego se va a separar y la más anterior va a ser la fisura petroescamosa, que va a ser la más anterior, y la más posterior va a ser la fisura petrotimpánica o fisura de Glaser. Os haré un dibujito para que lo entendáis mejor. Luego podemos encontrar otra última fisura, que esta se ve mucho más fácil, que es esta de aquí. Se ve muy chiquitita, ya se ve perfecta. Esa va a ser la fisura tímpano-mastoidea. Tímpano-mastoides. Este de aquí es el foramen yugular o agujero rasgado posterior. También podemos verlo por el endocráneo. Vemos que este compartimento, o sea, este foramen yugular se encuentra entre este hueso, que es el occipital, y este hueso de aquí, que es el temporal. Tenemos que destacar que tiene como forma de 8, es decir, va a tener una zona que está más estrecha debido a la apófisis intrayugular. Va a haber dos apófisis intrayugular. Este piquito de aquí es la apófisis intrayugular del hueso temporal. Ese piquito de ahí normalmente suele estar mucho más pronunciado, solamente que aquí se ve poquito. Ese piquito, pequeño piquito que hay ahí, eso va a ser la apófisis intrayugular del hueso occipital. Normalmente la del hueso temporal, como veis, es muchísimo más marcada. Y estos dos apófisis van a delimitar dos compartimentos. Uno anterior, que va a ser el compartimento petroso, por el que va a pasar el nervio glosofaríngeo o el noveno par craneal, y un compartimento posterior, que va a ser el compartimento yugular. Por ahí va a pasar el nervio vago o nervio neumogástrico, el nervio accesorio y la vena yugular interna, que es la que le va a dar nombre a este compartimento. Vamos a explicar el hueso esfenoides. En el hueso esfenoides destacan las alas menores, que son estas triangulares, y en ellas vamos a encontrar este foramen, que es el agujero óptico, que va a dar lugar al conducto óptico. Por ahí va a pasar el nervio óptico o el segundo par craneal. Luego el yugo esfenoidal, que se encuentra aquí. Y las apófisis clinoides anteriores, que le expliqué antes, son estos dos piquitos. Importante, esto, tanto el yugo como las apófisis clinoides van a ser el límite anterior de la silla turca. Como dije, esta es la silla turca y este es su cuerpo, que aunque no es macizo, ¿vale? Porque por ahí va a pasar el seno esfenoidal.
y no se ven desde aquí obviamente, pero están dentro, por eso no es macizo. Podemos encontrar aquí la fosa hipofisaria, que es donde se va a alojar la hipófisis. La apófisis clinoides posterior, que dije que es única, que es como un rulito, que es esto de aquí. Y el dorso de la silla, que sería la lámina cuadrilátera, que sería por ahí, solamente este cuadrilátero, y junto con la porción basilar del hueso occipital van a formar el clivus. Esta es el ala mayor, ¿vale? Aquí hay otra también y aquí. Esta ala mayor se ve aquí perfectamente delimitada. Esta va a ser la cara cerebral, porque está en contacto con el cerebro. Esta de aquí va a ser su cara orbitaria. Aquí abajo vamos a encontrar su cara maxilar, en la que vamos a encontrar un pequeño foramen que es este de aquí, ¿vale? Vale, pues son el foramen redondo mayor, por el que va a pasar el primer ramo del nervio trigémino, que es el quinto par craneal, que es el nervio maxilar. Luego vamos a encontrar la cara infratemporal, que es esta cara aquí, ¿vale? Se ve también. ¿Vale? Vamos a encontrar dos forámenes. Este de aquí, que es más medial. Este foramen se llama foramen oval y por él va a pasar el nervio mandibular, que es la segunda rama del nervio trigémino. Luego, más posterolateral a él, está este chiquitito, que es el foramen espinoso o foramen redondo menor. ¿Por qué se llama así? Porque aquí, justo aquí, va a estar la espina del esfenoides. Bueno, pues por este foramen espinoso o agujero redondo menor va a pasar la arteria meningea media, la apófisis pterigoides. Van a ser estas, que son dos y salen de la cara externa de la base del cráneo. Va a unirse con el viscerocráneo, es decir, el esqueleto facial. Hueso etmoides. Este es este chiquitito de aquí. Es un hueso muy complejo, pero aquí apenas se ve, porque se caracteriza una lámina cribosa, que tiene unos forámenes de la lámina cribosa por el que va a pasar el nervio olfatorio o el primer par craneal, que comunica la fosa craneal anterior con la cavidad nasal ósea. la apófisis cristagal, que se ve así. Sí. Muy saliente. Es muy saliente, se ve, vaya. Y el laberinto etmoidal o masas laterales del etmoides. Esto no se ve, pero por suerte tenemos un hueso que está roto y se vería aquí. Está roto el lagrimal, entonces se daría la laberinto etmoidales o masas laterales del etmoides, que estarían pues eso, detrás de ese hueso lagrimal de la cavidad oral. Se va a encontrar entre la pared interna orbital y la pared externa nasal. Hueso frontal, este de aquí, ¿vale? No me incluyáis las alas menores. Importante, porción horizontal. Vamos a encontrar la porción nasal, esta de aquí, está más pegadita, y la porción orbitaria, en la que vamos a encontrar las impresiones de los giros cerebrales o impresiones digitales. Lo que ocurre con el hueso frontal es que tiene una porción horizontal y una vertical, y la horizontal pues sería toda esta. La vertical ya es la que sube y formaría parte de la bóveda craneal. Vamos a encontrar las tres fosas que mencioné antes. Primer piso, fosa craneal anterior, de aquí, piso superior. Bueno, desde la cama hasta el borde posterior de la ala menor. Fosa craneal media, desde este mismo borde hasta el borde superior de la porción petrosa. Y ya la última del todo, la fosa craneal posterior, la más profunda, desde este borde superior, pues nos vamos a venir a la camita del hueso occipital.